Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti. Saludos a la audiencia. Más allá de estas lecturas políticas, de este análisis que hacemos, ¿cuáles son las implicaciones en términos de competitividad que la auditoría refleje esta falta de transparencia en los recursos públicos en el país? Mira, lo que la auditoría refleja es un mal ejercicio de la gestión pública. Es decir, estamos ante un año en el que 44,000 millones de pesos, por ejemplo, no están comprobados. Esto no quiere decir necesariamente que alguien se los haya robado. Puede simplemente querer decir que no están bien documentados. Recordemos que una auditoría, como las que hace la Auditoría Superior de la Federación, no son investigaciones periodísticas en busca de escándalos, no son ejercicios académicos, son verificaciones del cumplimiento de la norma cuando son auditorías de cumplimiento y, por otro lado, evaluación del desempeño cuando son auditorías del desempeño. Y entonces, lo que aquí nos está diciendo la auditoría es que en ambos ámbitos falló el gobierno. Por un lado, en la parte de cumplimiento, 44,000 millones de pesos no comprobados. Por otro lado, en la parte de desempeño, tiene críticas muy fuertes hacia varias de las obras de infraestructura emblemáticas del gobierno, como la refinería que se hizo sin estudios de viabilidad, el Tren Maya con cientos de millones de pesos sin comprobar. También a los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, donde nos dice que se becó a personas fallecidas, que muchos centros de trabajo no existían y también hay muchos recursos sin comprobar. Entonces, nos está diciendo la auditoría, el gobierno en 2019 no cumplió con una parte importante de la comprobación y ejercicio de los recursos. Esta es la parte normativa. Y por otro lado, muchas de sus políticas y proyectos no están resultando en lo que deberían de resultar. Esa es una evaluación de política pública. ¿Por qué es bien importante esto para la competitividad del país? Porque la revisión de la cuenta pública es el mecanismo que tiene el Congreso de la Unión para revisar el trabajo del gobierno. Y aquí no hay medias tintas, no está sujeto a interpretaciones ni a opiniones, porque es el propio gobierno, como ya se dijo, quien abre sus puertas y le dice a la auditoría, ven, revisa los documentos, revisa los comprobantes, revisa los recursos públicos, porque la auditoría finalmente está ahí en representación del Congreso de la Unión. ¿Y qué significa? ¿Cómo podemos entenderlo en términos de inversión extranjera directa, en términos de cómo leen los inversionistas a México cuando se canceló el aeropuerto y además sale este reporte de la propia auditoría haciendo un cálculo de que las pérdidas podrían ser mucho mayores a lo que ya nos resultaba verdaderamente escandaloso? Son muy malas señales. En 2018, el IMCO estimó que cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México iba a costar 280,000. Hoy la auditoría nos dice en realidad va a costar 331,000, 3 veces más que lo que el presidente señaló cuando anunció la cancelación. Esto es una muy mala señal para la inversión porque nos está diciendo que como país preferimos literalmente tirar ese dinero a la basura porque es el costo de cancelar el aeropuerto. No va a haber un aeropuerto ahí, que invertirlo en cualquier otra cosa productiva, incluido el mismo aeropuerto. El hecho de que la gran apuesta de desarrollo de este gobierno, la refinería, el Tren Maya, el corredor transísmico, estén dando malos resultados, también es una mala señal para la inversión. Y mucho ojo también con las observaciones en materia de seguridad, a la Guardia Nacional, donde básicamente lo que dice la auditoría en la parte de desempeño, la Guardia Nacional no tiene una estrategia clara de despliegue para mitigar los problemas de seguridad. Entonces, las auditorías son evaluaciones muy técnicas, son un poco como electrocardiogramas que saben leer muy bien los especialistas. Y lo que se llevan de ello los inversionistas es la señal clara de que el gobierno está apostando a apuestas que parece ser que van a ser fallidas y de que el gobierno se está desempeñando mal en muchos otros aspectos. También, por ejemplo, es grave el análisis que se hace de CFE y de Pemex, que no pueden comprobar 8,000 millones de pesos. Como sabemos y está en el centro de la agenda esta semana, estas dos empresas son la apuesta de este gobierno para fortalecer el desarrollo, para fortalecer el sector energético. Y la auditoría nos está diciendo que en 2019 lo hicieron muy mal. Claro, pero entonces más allá incluso de la inversión extranjera,
¿Qué deberíamos de estar haciendo los mexicanos, los diferentes poderes del gobierno mexicano cuando acabas de decir, ¿no? Si le estamos apostando a la CFE y a Pemex, si hay una mala rendición de cuentas, hay malos resultados, no está haciendo lo que debería de ser, entonces, ¿qué sí tenemos que hacer más allá de la inversión extranjera, como te digo, hacia el interior del país? Este informe de la auditoría se suma a una serie de llamados que ya ha hecho la sociedad civil, que han hecho las universidades, que han hecho muchas personas, inclusive dentro del gobierno, de que hay estrategias que hay que revisar. Hay que revisar los proyectos del presidente porque no se estima, y muchas, no solo la auditoría, muchas organizaciones, incluido el IMCO, hemos estimado que no van a traer rendimientos para la sociedad. Hay que revisar los programas sociales porque muchas organizaciones han dicho no van a servir para sacar a las personas de la condición de pobreza. Inclusive el Coneval ya documentó que en 2020 pues tenemos 9 millones más de personas en condición de pobreza. Entonces esto se suma a las señales de que hay que revisar la estrategia. Y lo que esperaríamos ver del gobierno es que esta auditoría, junto con otros llamados, se recibieran como una llamada de atención, no de que, como se dijo hoy en la mañana, esto vaya a ser usado por la oposición con fines políticos. Los informes de la auditoría son técnicos, te están diciendo en qué estás fallando. Lo que esperaríamos ver es que inmediatamente iniciara una revisión y que se revalorara, que la estrategia no fuera el insistir en cosas que ya sabemos que no van a salir bien, sino realmente repensar los proyectos de infraestructura, repensar los programas sociales y en general repensar la estrategia gubernamental. Y esto será labor de los medios de comunicación, la sociedad civil, de los políticos, ponerlo en el centro del debate. Porque si no, lo que vamos a ver, te anticipo desde ahora, es que en un año, cuando salga este mismo informe para 2020, los resultados van a ser mucho peores con motivo de la pandemia. Va a haber muchas más irregularidades, muchos más incumplimientos y muchas más fallas a las que ya tenemos. Entonces, es momento de corregir. Causa de la pandemia y del año electoral, Francisco. Bueno, el año electoral está en curso, entonces esto no vamos a saber cómo nos va a ir en este año, pues hasta dentro de 2 años. Lo que sí es que no debemos permitir que estas observaciones de la auditoría se tomen como si fueran un tema electoral. La auditoría es como cuando vas con tu contador, como cuando vas con tu médico. Lo que te dice es cuál es el estado de las cosas. No hay una intención de prejuzgar, ni una intención de atacar o una intención de defender. Simplemente se revisa el ejercicio del recurso público, su comprobación y si el recurso público sirvió para lo que debía servir. Ojalá que en este contexto de año electoral que estamos viviendo ahora, estos informes sirvan para informar la discusión de política pública en las campañas y que se centre en eso, en cómo el nuevo Congreso que se conforme a partir de septiembre va a revisar sobre todo la conformación del presupuesto 2022, que va a ser la primera gran oportunidad para que este gobierno, en su caso, muestre este ánimo de corregir lo que está mal. ¿Tú ves independencia de poderes, que de verdad haya un margen de maniobra tanto en el legislativo como en el judicial, como en el propio gabinete incluso? Porque ha habido varias voces que le han pedido al presidente que reevalúe su decisión, desde cancelar el aeropuerto, desde invertir en las obras que son insignias de su gobierno, pero él va hacia adelante. Y no solamente eso, que vemos varios funcionarios de su gabinete que hacen todo por estructurar las decisiones del presidente para tratar de hacer esa vía de conducción a través del Ejecutivo y el Legislativo. En año electoral, evidentemente, nos estamos jugando esa representatividad en el ámbito legislativo, pero tú ves que todavía existe esa representación, los contrapesos dentro del propio gobierno. Yo creo que la gran señal que nos va a decir hacia dónde vamos va a ser el proceso electoral. Si el proceso electoral, en su caso, da un revés a este gobierno, muchas voces dentro del gobierno que tal vez se han quedado calladas por lealtad o por institucionalidad, van a alzar la voz y van a decir, es momento de corregir en este aspecto de salud, en este aspecto de infraestructura, en este aspecto de comunicaciones. Eso es condicional en que haya, digamos, un llamado de atención al gobierno. Por el contrario, si la elección acaba refrendando o fortaleciendo el control que el gobierno tiene sobre el Congreso, pues lo que podríamos esperar es
más radicalización, en el sentido de que la estrategia continuaría hasta sus últimas consecuencias, hasta que veamos el Tren Maya construido o la refinería construida y quizá un daño ambiental irreparable, quizá una refinería inundada. Entonces, la señal que están esperando dentro del gobierno, inclusive en la oposición, en la sociedad civil, es saber cuál va a ser el veredicto de los electores este mes de junio. Y sin duda va a ser muy relevante esto para conocer el rumbo de estas políticas públicas y, como dije, la discusión del presupuesto del siguiente año va a ser el primer momento donde este veredicto se traduzca en política pública. Para concluir, ese veredicto que se verá en las urnas se puede ver reflejado en la fortaleza del peso, en la implementación como tal del tratado comercial con Estados Unidos, con México, en la inversión. ¿Cuáles son esos indicadores financieros económicos a los que debemos de estar atentos sobre precisamente cómo está recibiendo los mercados este tipo de información del gobierno mexicano? Bueno, digamos, los electores toman decisión con base en muchas cosas. Algunas de ellas tienen que ver definitivamente con la economía, pero hacia afuera lo que estamos viendo es cada vez una suerte de mayor atención y en algunos casos preocupación por ciertas cosas que están sucediendo en México. La primera gran señal de atención que hizo que otros países, gobiernos, inversionistas voltearan fue la cancelación del aeropuerto, sin lugar a dudas, que recordemos se decidió antes de que empezara el gobierno. Pero después de eso han surgido varios procesos, entre ellos el hecho de que hoy tengamos el tercer número absoluto más alto de personas fallecidas en el registro oficial por COVID-19, que están haciendo que la gente voltee a ver a México. Y las personas voltearán en junio del 2019, verán un panorama y tomarán decisiones muy importantes de inversión y de política internacional con base en lo que resulte. Agradecemos estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del IMCO. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hasta luego.